Hola amigos, bienvenidos al tutorial de LibreOffice. En este capítulo 7 veremos las tabulaciones. Si nos fijamos bien en la regla horizontal que tenemos encima del documento, vemos que hay unos símbolos muy pequeños que son dos trazos en perpendicular, uno horizontal y en el centro del horizontal sale uno hacia arriba vertical. Estos son posiciones de tabulación prefijadas. Están puestas cada 1,25 centímetros. Nosotros, sin embargo, podemos establecer posiciones de tabulación que nos interesen. Vamos a ver qué son las tabulaciones. Si yo escribo un poco de texto y pulso la tecla tabulación, automáticamente el cursor pasa a la siguiente posición de tabulación, que es la que estaba en el 5. Ahora sigo escribiendo y vemos que me mantiene esa separación. Vamos a ver cuál es la tecla de tabulación. Bien, la tecla de tabulación es esta. Cada vez que pulso esa tecla pasará el cursor a la siguiente posición de tabulación. Ahora escribo en un segundo párrafo. Y si introduzco una tabulación, como ya he sobrepasado la alineación de esta posición, de la del 5, me pasará a la siguiente, la de 6,25. Entonces, puedo seguir escribiendo ahora. De modo que si yo introduzco una segunda tabulación aquí, en la primera línea, se alinea con la de abajo porque las dos están en la posición de tabulación 6,25. Vamos a ver este botón que se llama caracteres no imprimibles y tiene un símbolo que es como una letra pi, letra griega pi. Si lo pulsamos nos mostrará los caracteres que no se imprimen y que no se ven habitualmente, como son los espacios, que se representan con un punto a media altura, las tabulaciones, que se representan con una flecha, y los cambios de párrafo cuando pulsamos Enter, que se representa con una letra pi. Entonces, las tabulaciones, como decía, son estas, que tienen un espacio indefinido, puede ser más largo, más corto, pero siempre llegan hasta la siguiente posición de tabulación definida o las posiciones de tabulación predeterminadas, que son estas que aparecen marcadas en la regla ahora mismo. Para esto tiene la utilidad de poder alinear el texto en vertical, varias líneas alineadas, como es el caso de esta zona. Vamos a ver, quedaría alineado este texto de aquí, formando, digamos, dos columnas. Pero en la propia documentación de LibreOffice dice que no recomienda utilizar demasiado las tabulaciones, sino que recomienda para este tipo de cosas utilizar las tablas. Yo soy algo más partidario de utilizar las tabulaciones. Cuando haya que hacer un par de columnas, quizá 3, no más, cuando tengamos varias columnas utilizaremos las tablas, eso sí es cierto. Porque las tabulaciones tienen este inconveniente que acabamos de ver aquí. Si este texto fuese más corto, si elimino por ejemplo la palabra párrafo, vemos como con una sola tabulación queda alineado en la posición 5. Y aquí arriba, si elimino una de las tabulaciones, es decir, tendría una tabulación aquí, otra aquí, y aunque el texto este ocupe un poco más que el de abajo, este texto y este quedan alineados. Pero si este texto es muy largo, ocurre esto. Cuando sobrepasa la posición de tabulación siguiente, esta tabulación pasará a la siguiente, a la del 6,25. Ya se pierde la alineación y tendría que introducir aquí, por ejemplo, una más para que queden alineados. Esto con las tablas no ocurre porque en las tablas en cada celda puede haber varias filas de texto sin que se pasen a la siguiente columna.
Vamos a ver los tipos de tabulaciones que tenemos. Aquí tenemos un símbolo que nos indica tabulación izquierda. Es una posición de tabulación con alineación a la izquierda, que es la normal, como estas que tenemos aquí predefinidas. Si pulsamos aquí nos cambia el símbolo. Esta es una tabulación, sirve para introducir tabulaciones con alineación a la derecha. Esta es la tabulación decimal y tabulación con alineación centrada. Vuelvo a pulsar y aparece otra vez la primera, que era la tabulación izquierda. Manteniendo esta seleccionada, es decir, manteniendo aquí la tabulación con alineación izquierda, voy a colocarla en alguna posición de la regla, por ejemplo, sobre el 5. Simplemente con pulsar aparece aquí ese mismo símbolo, el de tabulación izquierda. Desaparecen todas las tabulaciones anteriores. Ahora esta es la primera tabulación que tengo. Las demás hacia la derecha se mantienen. Yo la puedo colocar en la posición que quiera. 5,5, por ejemplo. Ahora puedo escribir algo y pulsar la tecla tabulación y el cursor pasará a la primera posición de tabulación, que es la que yo acabo de colocar. Entonces el texto aparecerá a partir de ahí. Cambio de línea y sigo escribiendo, por ejemplo, dirección. Y efectivamente se mantiene la alineación y quedaría así. Ahora vamos a ver la alineación a la derecha. Pulso aquí para cambiar a alineación derecha y colocamos la alineación derecha, por ejemplo, en el 10. Ahora tenemos dos posiciones de tabulación, la que tenía anteriormente y la nueva en el 10. Entonces escribo algo. Y aquí vemos como en la posición de tabulación anterior era de alineación izquierda, el texto se alinea a la izquierda desde esta posición y va añadiéndose hacia la derecha el texto. Pero ahora estamos en la posición de tabulación con alineación izquierda, es decir, cuando yo escriba algo, el texto se alinea a la derecha y por tanto va apareciendo hacia la izquierda y la posición de tabulación se va haciendo más pequeña cada vez. Salvo que el texto ocupara todo este ancho disponible, con lo cual la tabulación pasaría a la siguiente posición. Si cambiamos de línea y sigo escribiendo, tabulación, siguiente tabulación, vemos como efectivamente se mantiene la alineación derecha en esta posición y la alineación izquierda, la alineación derecha en estas palabras y la alineación izquierda en estas palabras. Ahora vamos a ver la alineación centrada, este símbolo de aquí. Yo puedo colocar una tabulación centrada aquí. Pulso tabulación, el cursor se coloca aquí en la alineación que he marcado en el punto de tabulación, y cuando escriba algo vemos como el texto se centra en la posición de tabulación que yo ya he marcado. Puedo moverla y el texto se cambiará con esta tabulación y se colocará centrado ahora mismo en la posición del 7. Lo mismo puedo hacer modificando. Si coloco el cursor aquí puedo modificar cualquier posición de tabulación y el texto se recolocará en la posición nueva. Bien, y por último vamos a ver la posición de tabulación decimal. Vamos a retirar esta. Para retirarla solamente hay que
arrastrar fuera de la regla y se borra. Ahora vamos a colocar una posición decimal ahí. Entonces, cuando yo escriba, por ejemplo, cualquier texto ahí, pulso tabulación y después escribo un número, vemos como la tabulación decimal lo que hace es alinear la coma decimal, cualquier coma que escriba. Está lógicamente pensado para la coma decimal cuando escribimos números, se alinea con esta posición vertical. De modo que los números o el texto que esté escrito antes de la coma se alinea con alineación derecha y aparece a la izquierda de la coma. Y lo que está detrás de la coma tiene alineación izquierda y va creciendo hacia la derecha. Añadimos una línea más para verlo. Tabulación. Ahora escribo más cifras. La coma decimal está en la misma vertical que la anterior. Por ejemplo. Así quedan colocadas las cifras, la parte entera y la parte decimal en la misma vertical para poder sumar. Y aquí podríamos colocar la suma, la que fuera. Muy bien, podemos colocar todas las posiciones de tabulación que queramos en cada párrafo. Pueden ser diferentes para cada párrafo. Cada posición, cada vez que pulsemos la tecla tabulación, cada vez que insertemos un carácter de tabulación, irá pasando a la siguiente posición de tabulación. En este caso tendríamos solo una y luego las predefinidas a partir de ahí hacia la derecha. En este caso tenemos dos, una de izquierda, otra de derecha, más luego las predefinidas a partir de ahí. Y finalmente así quedaría. Además hay que decir que haciendo doble clic sobre cualquiera de ellas en la regla, nos aparece un cuadro, un diálogo que es el de formato de párrafo. En este apartado, tabulaciones, vemos que tenemos dos posiciones de tabulación fijadas. La de 5.52, que es esta, y la de 10.02, que es esta. La de 5.52 me indica que es de, como vemos en este símbolo, de tipo alineación izquierda, y la de 10.02 de tipo alineación derecha. También podríamos definirlas como centrada, como decimal, y además podemos elegir el carácter que va a hacer de coma decimal, en este caso es una coma. Y además tenemos la característica de poder introducir caracteres de relleno en todo lo que es el ancho que está ocupando la tabulación. Se puede rellenar con puntos, guiones, línea continua o cualquier otro carácter que yo introduzca aquí. Vamos a ver cómo quedaría el relleno con puntos. El relleno con puntos rellena toda la zona que ocupa la tabulación. Como vemos aquí, es una tabulación, no aparece la flecha porque tiene relleno. Aparece sombreado en gris. Este es el efecto. Vamos a verlo, por ejemplo, en estos tres párrafos, pulsando sobre la tecla tabulación, sobre la tabulación introducida. También lo podría hacer en el menú formato, párrafo, tabuladores, y eligiendo la posición que queremos modificar, es esa de 9.96, prácticamente está en el 10. Vamos a rellenar con guiones esta vez. Aceptar, y ahí queda. E incluso podemos probar también haciendo doble clic aquí, es la misma ventana, podríamos rellenar con cualquier otro carácter, por ejemplo 2 puntos, y efectivamente se rellena con 2 puntos. Pues nada más, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.